Muy bien. Bueno, yo no voy a preguntar a Rosa porque sabemos que ella viene con su manta, ¿no? Muy bien. Bueno, pues vamos a seguir en nuestra serie de mensajes. Se llama Hechos, multiplicar, serie de sermones. Y nosotros vamos a hablar hoy de una cosa muy importante. Como siempre, todo lo que hablamos aquí sobre la Biblia es muy importante, pero esto creo que es aún más importante, la postura bíblica. La postura bíblica. Y vamos a encontrar Hechos capítulo 14. Hechos capítulo 14. Vamos a empezar leyendo en versículo 8 y leemos hasta el final del capítulo, versículo 28. Y vamos a hacerlo como siempre. Yo voy a empezar con el versículo 8 y luego cada uno leyendo un versículo hasta que terminamos con el versículo 28. Si no quieres leer, pues no pasa nada, no tienes que leer. Tenemos las Biblias en los asientos si quieres abrirlo y buscar, pero también ponemos los versículos en las pantallas para que tú puedas seguir con nosotros. Hechos capítulo 14, espero que habéis encontrado el sitio, empezando con el versículo 8, la Biblia dice: y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Y empezamos con esa dirección, perdón. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Jacinto. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rajaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces. Y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convertáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud le ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persiguieron la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos se levantaron y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para el deber. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia. Y habiendo predicado la palabra en Pergue, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían hecho. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto las puertas de la fe a los gentiles. Y
y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por ese día tan precioso que nos has dado. Gracias que nosotros tenemos otro día más para servirte, para glorificarte. Gracias por esa escritura que hemos leído hoy en Hechos 14. Ayúdanos a entender lo que sería la postura bíblica que tenemos que tener hacia este mundo perdido. Ayúdanos a entenderlo bien para que podamos aplicarlo en nuestras vidas, para que no sea solamente conocimiento, sino que sea conocimiento en acción, que es la sabiduría. Te pido esas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Vale, yo voy a dar un poco de deberes. Manolo, ¿puedes coger ese diccionario y buscar la palabra postura? Creo que sabemos lo que significa postura, pero yo quiero definirlo bien. Aunque no lo tenemos ahí en la pantalla, he traído el libro, si quieres echar un vistazo. Manolo está cambiando sus gafas y... La palabra postura. Es un diccionario de... Uy, ¿cómo es? Sinónimos, ¿no? ¿Cuáles son las palabras que ponen ahí? Actitud, colocación, situación, pose, forma, modo, apuesta, invite, jugada. Bueno, entonces, los primeros 4, ¿cuáles son? Posición, actitud, colocación y situación. Vale, cuando hablamos de la palabra postura, muchas veces pensamos en el cuerpo físico, ¿no? Pensamos en la forma en que andamos, la forma en que sentamos, la forma en que movemos, ¿no? Pero la postura es mucho más que solamente eso. La postura también es una actitud, es una posición no solamente corporal, sino mental. Es una forma de pensar, realmente. No solamente algo físico, sino algo mental, algo espiritual. Entonces, hoy vamos a hablar de una postura bíblica, la postura bíblica que debemos tener. Pero para hablar de esto tenemos que empezar al principio de Hechos. No voy a empezar desde el principio, ¿no? Predicando todos los mensajes que he predicado. Pero Hechos 1:8 dice esto: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces nosotros tenemos que mirar algunos mapas que tengo aquí. Pues en el Hechos 1-7 vemos que la expansión del Evangelio empieza en la ciudad de Jerusalén. ¿Ves a Jerusalén ahí? Ese como ciclo rojo, ¿no? Ahí en Hechos 1-7 estamos en esa ciudad. Estamos viendo cómo Dios está cumpliendo su plan para evangelizar el mundo. Lo que hemos leído en Hechos capítulo 1, versículo 8, que va a empezar ahí con los discípulos que van a ser testigos en Jerusalén. Y luego más adelante vemos, como hemos visto en Hechos 1:8, que también ese testimonio, esa expansión del Evangelio va a llegar no solamente a todos los lados en Jerusalén, pero sino toda la zona de Judea, que lo tenemos aquí en el sur, y luego Samaria, que tenemos ahí en el norte, ¿vale? Entonces vemos ese sitio rojo, ¿no? No es perfecto, pero es más o menos la zona, incluyendo Jerusalén, Judea y Samaria. Y luego, en muy poco tiempo, estamos hablando de como 10 años, llegamos a donde estamos ahora, Hechos capítulo 13, Hechos capítulo 13 hasta capítulo 28, en que la expansión del Evangelio va a llegar a todo el mundo conocido en ese momento. Cuando llegamos al final de Hechos capítulo 28, vamos a ver que el Evangelio ha sido predicado en toda esa zona. Es impresionante, ¿no? Es impresionante. Pero tenemos que fijar en esto. Tenemos el lado derecho donde ponemos Israel, Líbano, toda esa zona, ¿no? ¿Lo veis? ¿Lo veis, no? El lado derecho. El Evangelio empezó ahí, para expandirse a todo ese sitio. Pero ¿sabes lo que pasa? En la zona alrededor Israel es la zona donde encontramos a gente más religiosa,
la gente que realmente conocieron las historias judías, las escrituras judías, entendieron algunas cosas sobre la persona de Jesús, porque estaban ahí escuchando los testimonios. Pero cuando estamos hablando de la zona de Libia, Egipto, Argelia, Italia, partes de Italia, España y otros sitios, estamos hablando de sitios 100% paganos, que no han escuchado sobre ese Dios todopoderoso, que no han escuchado sobre el Dios de los judíos, que no han escuchado en nombre de Jesús hasta que el Evangelio llegó a ese sitio. La semana pasada vimos el comienzo de ese movimiento de salir de Samaria y Judea y Jerusalén para expandir el Evangelio a otros sitios, hasta el último de la tierra. Y eso fue cuando Pablo y Bernabé fueron separados para hacer una obra especial y empezar su primer viaje misionero. Fue un viaje increíble. Empezaron en la ciudad de Antioquía, de Siria, y recorrieron casi 2.600 kilómetros andando y en barco. Es impresionante. Su viaje misionero consistió de ir de ciudad a ciudad predicando el Evangelio, haciendo buenas obras y evangelizando. Es lo que hicieron ellos. El capítulo 13 es la primera mitad de ese viaje misionero. Y nuestro pasaje hoy, todo el capítulo 14, es la segunda mitad de ese mismo viaje misionero. Y la semana pasada estuvimos hablando de la estrategia misionera de Dios, ¿no? Y ahora vamos a hablar de cuando el Evangelio llega a un sitio donde no hay judíos, donde no hay conocimiento del Evangelio, donde no hay conocimiento de Jesús y su vida. ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos alcanzar? ¿Y qué vemos en la vida, en ese viaje misionero de Pablo y Bernabé? ¿Cómo pueden presentar el Evangelio a ese grupo de gente que por la primera vez están escuchando el nombre de Jesús? Lo que es único de capítulo 14 es que fue la primera vez que el Evangelio realmente llegó a una ciudad, estamos hablando del Nuevo Testamento, de una ciudad y una cultura completamente pagana. No conocieron nada sobre Dios, Jesús o las Escrituras judías. La pregunta es, ¿cómo fue la iglesia tan eficaz, o en ese caso estamos hablando de un grupo de misioneros, cómo fue ellos tan eficaces en traer el Evangelio a culturas así? Bueno, sabemos que es por el poder del Espíritu Santo, ¿no? La dirección del Espíritu Santo, pero es aún más así. ¿Cómo era su postura, esa gente, estos hombres, cómo era su postura hacia gente que no pensaron como ellos? No parecieron como ellos y no vivieron como ellos. ¿Cómo actuaron Pablo y Bernabé hacia esa gente que eran completamente diferentes que ellos? Pero ¿sabes una cosa? Vivimos en un mundo hoy que es más parecido a esa ciudad, que no tuvo el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Nosotros, hoy día, la cultura en que vivimos es mayormente post-cristiana. ¿Sabes lo que significa post-cristiana? Después de Cristo. Entonces, ya hemos tenido ese boom de cristianismo y estamos saliendo de este boom. Y realmente creo que estamos fuera del boom de cristianismo. Pero en esa ciudad donde están Pablo y Bernabé, estamos hablando de una cultura no post-cristiana, sino pre-cristiana. Una cultura que no ha recibido las noticias de la salvación, las noticias de la vida perfecta de Jesús. Entonces, ¿cómo pueden ellos realmente comunicar el mensaje? Entonces, ¿qué debe ser, mirando a nuestra cultura, qué debe ser nuestra postura hacia un mundo post-cristiano? Mientras más la iglesia crezca, porque todavía somos una iglesia pequeña, ¿no? Una iglesia que
Acabamos de nacer y estamos en el proceso de crecimiento. Pero mientras más la iglesia crezca, más internos normalmente somos en la iglesia. El enfoque, en vez de mirar afuera, lo que pasa es miramos adentro. Y cuidamos de los que están aquí, pero no estamos preocupados por los demás. Debemos luchar contra esta postura, aunque vivimos en un mundo que no acepta a nosotros, que no acepta lo que predicamos nosotros. Debemos luchar contra esa postura de solamente enfocarnos en lo que hay dentro de aquí y buscar la postura bíblica para la iglesia en esta cultura tan post-cristiana. Pero ¿cómo podemos hacerlo? ¿Vale? Vamos a hablar de lo que vemos aquí en este capítulo sobre la postura que tuvieron Pablo y Bernabé hacia esa gente. Nosotros, como iglesia, debemos ayudar a los que sufren en lugar de juzgar a los pecadores. Debemos ayudar a los que sufren en lugar de juzgar a los pecadores. Hay dos extremos en el pensamiento cristiano hoy. Uno de los pensamientos es que debemos predicar el mensaje puro y duro, sin amor, sin compasión y hacer daño a la gente. Hacerles pensar en predicar tan fuerte. Yo no estoy en contra de una predicación fuerte. Sabes que a veces tengo que decir las cosas claramente, ¿no? Pero debemos predicar la verdad con amor y compasión. El otro es que debemos mostrar el mensaje a través de nuestro amor y compasión. Eso no habla de que tenemos que predicar la verdad, sino que tenemos que mostrarlo. Son dos extremos de la misma cosa. O tenemos que predicar sin compasión, sin amor, lo que es la verdad. Y luego no predicamos nada, sino mostramos lo que hay en nosotros. Pero ¿sabes una cosa? Es una mezcla de los dos. Es una mezcla de los dos. Lo que vemos aquí es no predicar tan fuerte, sin compasión ni amor, ni es no vamos a hablar, solamente vamos a mostrar. No, vemos las dos cosas. Hechos 14, versículos 8 a 10. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Es lo que vemos. ¿Qué estaba haciendo Pablo mientras o cuando encontró a este hombre, ese cojo en la calle? Estaba predicando, ¿no? Estaba hablando, estaba anunciando las buenas nuevas del Evangelio, y en ese momento vio un hombre que tenía una necesidad, que tenía fe para ser sanado, y eso no es solamente físicamente, sino sanado espiritualmente también. Él fijó sus ojos en este hombre, vio su fe y dijo: levántate. Entonces él, en vez de juzgarle, pues, en vez de decir, pues, ¿quién ha pecado? ¿Tus padres o tú? Para que tú estás en esa condición, como dicen los fariseos. No, él vio a este hombre, vio su fe y dijo: no voy a juzgarle, sino voy a ayudar. Este hombre que estaba sufriendo, Pablo ayudó. Pablo estaba predicando el mensaje del Evangelio cuando paró para entrar en el sufrimiento de ese cojo y ayudarle con su situación. Estaba predicando sobre el amor y compasión de Dios cuando encontró una oportunidad para mostrarlo. Tenemos que recordar que el mensaje que estaba predicando Pablo y Bernabé en ese momento fue un mensaje completamente ajeno a esa gente. Un mensaje completamente desconocido, porque son paganos. Pero este hombre, a través de escuchar, tuvo suficiente fe para ser sanado. Pablo estaba ministrando como Jesús. En el Nuevo Testamento vemos
que la emoción que Jesús sintió más hacia la gente de este mundo, como más que cualquier otra emoción, era la compasión. La compasión. Jesús dijo, Mateo 5:17, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué dice ese versículo? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas formas de discutir. ¿Dice esto? ¿Para que vean tus buenas opiniones? No, tus buenas obras y glorifiquen vuestro Padre que está en los cielos. ¿Sabes una cosa? Que tú no puedes hacer buenas obras como un creyente sacando las buenas obras fuera del mensaje. Tiene que ir mano a mano. El mensaje tiene que ser, no sé si eso es una palabra, acoplado, ¿no? Tiene que ser encajado con lo que haces con tu vida. Este hombre Blaise Pascal dijo, necesitamos hacer que las personas desean que el cristianismo sea verdad y luego podemos mostrarles que es verdad. Yo voy a leer eso otra vez, si no he pillado el significado aquí. Necesitamos hacer que las personas desean que el cristianismo sea verdad, que desean esto, debe ser verdad, ¿no? Porque es muy bonito. Y luego podemos mostrarles que es verdad. No estoy de acuerdo con todo lo que creó este hombre Blaise Pascal, pero en este caso tiene razón. Cuando estás en una cultura precristiana o postcristiana como estamos nosotros, la gente tiene que empezar a desear creer, que algo es verdad antes que serían capaces de creer que es verdad. Tiene que ser algo deseable, ¿no? Tiene que ser algo deseable para tener en tu vida. Entonces, si ven a nosotros y nosotros estamos pasando todo el tiempo discutiendo entre nosotros y juzgando a los demás, los que no son creyentes, pues no van a desear lo que tenemos. Y lo que tenemos es el regalo, como hemos visto durante Navidad, es el regalo mejor que hay en el mundo. No van a querer la salvación, van a desear estar lejos de la salvación. Tiene que ser capaces de seguir no solamente nuestra lógica, lo que pensamos, sino también nuestras vidas. Como he dicho, tiene que ir encajados, ¿no? La lógica, lo que pensamos, también con lo que hacemos, la vida. Entonces, después de solamente esta cosa, debemos ayudar a los que sufren en lugar de juzgar a los pecadores. ¿Cómo está tu postura hacia los demás? Ahora mismo estoy hablando a los creyentes. ¿Estamos ayudando o estamos juzgando? Estamos pasando más tiempo diciendo, pues los pobres pecadores que no saben lo que están haciendo, son malditos, son estos y estos. ¿O estamos buscando una oportunidad para mostrar el amor y la compasión de Dios que estamos predicando o que debemos predicar, para que ellos también puedan sentirlo? No solamente saberlo, sino sentirlo. ¿Estamos causando a la gente creer o querer creer o rechazar lo que deben creer? Entonces, la primera postura que tenemos que tener para tener una postura bíblica es que debemos ayudar a los que sufren en lugar de juzgar a los pecadores. Pero también debemos construir puentes en lugar de barreras. Debemos construir puentes en lugar de barreras. Justin, ¿por qué estás utilizando palabras así de construcción? Eso va a ser claro, creo que en un momento. Ya hemos visto este milagro que hizo Pablo al cojo, ¿no?
¿Cómo pensamos que esa cultura precristiana en que Pablo y Bernabé están predicando, esa cultura precristiana y pagana, respondería después de ver el milagro? Bueno, lo que hemos visto. Ellos no supieron nada de Jesús, pero ¿saben lo que conocieron? Sus propias historias. Creo que la palabra es mitología. Mitología. Estaba mirando a Gedeon porque le encanta estudiar esas cosas. Su mitología. Conocieron sus dioses como Júpiter, Juno, ¿está bien dicho o Juno? ¿Juno? Neptuno, Minerva, Marte, Venus, Febo, Diana, Mercurio, Baco, Vulcano y Plutón. Y esos son los nombres romanos que tienen. Y luego tenemos esos mismos dioses, pero con nombres griegos, ¿vale? Entonces estamos en este mundo como greco-romano. Entonces aquí vemos que utilizaron los nombres romanos para los dioses. Pero ¿qué fue su reacción? Vamos a verlo. Hechos 14, versículos 11 a 13. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, el milagro con ese cojo, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio, que es el mensajero de los dioses, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente de la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. ¿Entendemos lo que está pasando? Tenemos que recordar un poco de la historia de esa ciudad, ¿vale? ¿Alguien sabe la historia de Listra? ¿Sí o no? Pues creo que no. Yo tampoco sabía esa leyenda, pero yo estaba estudiando esta semana. Había una leyenda en esa ciudad de Listra, que hace unos 100 años los dioses que son Júpiter y Mercurio, o podemos decir Zeus o Hermes, visitaron la ciudad y la gente no reconocieron a ellos. Entonces ellos bajaron para pasar tiempo en esa ciudad como seres humanos vestidos en carne normal, y pasaron tiempo ahí, y la gente de la ciudad no supieron que estaban en la presencia de los dioses que estaban alabando. Entonces cuando vieron el milagro que hizo Pablo, pensaron que Pablo y Bernabé eran ellos otra vez que vinieron a esa misma ciudad, y pusieron en ese momento el nombre romano, el Júpiter y Mercurio. La gente quería hacer culto a Pablo y Bernabé haciendo sacrificios de animales, haciendo holocaustos, ¿no? Sacrificios a sus dioses y hasta estos hombres. ¿Podemos imaginar lo que estaban pensando Pablo y Bernabé? Son siervos del Dios Todopoderoso, que quieren o que no quieren, que deben negar la adoración de la gente para glorificar a Dios. Y ahora vemos esa ciudad, esa gente, esos paganos, que quieren adorarles haciendo sacrificios hacia estos hombres porque hicieron un milagro increíble. Podemos pensar en cómo sintió Pablo. El mensaje que estamos predicando es que no tienes que hacer esos sacrificios jamás, porque el sacrificio vivo ya ha sido hecho en Jesús. Fijamos en su reacción, porque Pablo puede ser un poco enfadado en ese momento, ¿no? Diciendo, pues, ¿me habéis escuchado? ¿No habéis entendido nada? Vosotros sois pecadores, paganos, y salgo de aquí sin problema, y vosotros vais a morir en tus pecados. Pero eso no fue su reacción. Vamos a ver lo que fue su reacción. Cuando lo oyeron, los apóstoles Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas. Eso es como una señal de quebrantamiento, ¿no? Tristeza. Entre la multitud, dando voces
y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Eso no fue una acusación, sino una pregunta. ¿Por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. Somos iguales que vosotros. Es lo que está diciendo Pablo y Bernabé. Que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. Otra vez, está reaccionando a esa gente, no diciendo, pues yo voy a juzgarles porque estáis haciendo esto y esto y esto, no debes hacer esto. No, sino una pregunta. ¿Por qué hacéis esto? Somos hombres semejantes a vosotros, somos iguales que vosotros. Y estamos aquí solamente para predicar el mensaje que debéis quitar esas prácticas, esos sacrificios, esas idolatría, para decirlo así, porque esas vanidades, os convertáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. No estaban enfadados con esa gente. Pablo y Bernabé, en vez de construir barreras, en discutir con ellos acerca de la idolatría, construyeron puentes. Pablo no quería jugar el papel del Espíritu Santo e intentar hacer la audiencia sentir convicción del pecado sobre lo que querían hacer, sino quería predicar el Evangelio y mostrar el Evangelio a través de su reacción y dejar al Espíritu Santo hacer su obra. Él sabía que tenía que predicar la verdad y luego también reaccionar a ellos o hacia ellos de una forma que muestra el amor y la compasión de Dios en ese momento, para que ellos también puedan dejar al Espíritu Santo traer la convicción y para que Pablo y Bernabé no juegan el papel del Espíritu Santo. No estoy diciendo que nunca decimos las cosas que son difíciles de recibir o escuchar, pero nunca debemos fabricar la obra o intentar fabricar la obra del Espíritu Santo a través de lo que estamos haciendo nosotros. Debemos dejar al Espíritu Santo hacer la obra que tiene que hacer. Y nosotros predicamos la verdad, mostramos el amor y compasión de Dios hacia nosotros, y luego nosotros quitamos las manos. No podemos manipular. No podemos esperar que la gente que no conocen a Dios actúen de una forma que está de acuerdo con lo que Dios dice. Es que no conocen a Dios, ni a su plan, ni lo que es realmente pecado según lo que dice la Biblia. Tienen su conciencia, saben lo que es el malo y el bueno, el bien y el mal, pero no saben cómo tener sus pecados perdonados. Vemos una diferencia entre el mensaje de Pablo de la semana pasada en Antioquía de Pisidia, en capítulo 13, y lo que vemos aquí en Listra, en capítulo 14. En el capítulo 13, Pablo estaba hablando a un grupo mayormente judío, y ahora está hablando a un grupo completamente pagano. Vamos a ver lo que era su mensaje. No solamente que era hombres semejantes a ellos, y que tiene que cambiar de esas vanidades, esa idolatría, y convertir a Dios, sino que dijo en versículos 16 hasta 18, en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Suena mal, ¿no? Que todos están haciendo lo que piensan que eran recto, ¿no? Versículo 17, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio. Aunque era así, los hombres haciendo lo que pensaron que era bien, no dejó lo que es verdad sin testimonio. Había testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo esas cosas difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. En capítulo 13,
Su audiencia es mayormente judío, como hemos hablado, y gente que conocieron las historias sobre Dios y Jesús. Entendieron bien las Escrituras. Entonces Pablo y Bernabé estaban predicando su mensaje. Si quieres echar un vistazo, no vamos a leerlo por el tiempo, pero si quieres echar un vistazo, empieza el sermón hacia ellos en el versículo 13. Bueno, realmente empieza en el versículo 16 y termina más o menos el versículo 41 por ahí, ¿vale? Su mensaje es la historia de la gracia de Dios con Israel. Y luego termina esa historia con el ministerio de Juan el Bautista. Y luego su mensaje es sobre la vida de Jesús, su sacrificio, y que Él puede limpiarles de toda su maldad, que puede perdonarles de su pecado. Pero en ese caso, en el capítulo 14, no vemos Pablo dando historias judías a esa gente. No estaba hablando de Moisés y Aarón, no estaba hablando de quién era Juan el Bautista, sino que solamente usaba el lenguaje y las cosas que su audiencia conoce. Que dijo, si bien no nos dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo. Tenemos que recordar, esa gente tuvieron dioses a esas cosas, de la lluvia, del sol, de la sexualidad, de cosas así, ¿no? Entonces Pablo está utilizando sus propias opiniones, su conocimiento, sus adoraciones a los ídolos, su idolatría, para predicarles un mensaje diciendo, pues, ¿sabes la lluvia que recibimos? Esto no viene de tu Dios tal, sino viene del Dios Todopoderoso. Los tiempos fructíferos, tienes esos gracias a ese Dios Todopoderoso que mandó a su Hijo para morir por nosotros, para que podamos tener nuestros pecados, el mal que hacemos, perdonado. Y luego dice, llenado de sustento y de alegría nuestros corazones. Es que había dioses en esa cultura por cualquier cosa. Y Pablo está utilizando su conocimiento de su propia idolatría para anunciarles a Dios. No estaba haciendo una discusión o una oración, ¿no?, de cómo esa gente son tan malos por practicar la idolatría, aunque la idolatría en cualquier forma es malo, es contra Dios. Y Pablo sabía esto, no estaba juzgando a ellos, sino estaba ayudando con el milagro y luego diciendo, pues ¿sabes los dioses que tenéis? Porque tenéis la lluvia, porque tenéis un tiempo fructífero, eso no viene de tus dioses, sino viene de Dios Todopoderoso, el Dios de los judíos, el Dios que mandó a su Hijo unigénito para morir por nosotros. Vemos una diferencia, ¿no? Vemos una gran diferencia. Lo que es más popular hoy día es que predicamos y juzgamos y decimos, pues estáis haciendo esto y esto y esto, pobres pecadores. Y si es en contra de la Biblia, tenemos que anunciarlo, pero debemos anunciarlo de una forma que muestre el amor y compasión. Cuando vemos a Jesús en su ministerio, con los demás, Él estaba anunciando la verdad, pero con compasión y amor. Y cuando estaba hablando con los religiosos, los que conocen la palabra de Dios, ¿cómo fue su postura? Más fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque tuvieron el conocimiento de Dios en su corazón y en su mente, en su cerebro. Debemos intentar construir puentes para que podamos ayudar a la gente, no solamente cambiar su opinión, sino de convertirse de esas vanidades a lo que es la verdad en Dios, en vez de construir barreras. No debemos poner obstáculos.
hechos por los hombres que pueden impedir a la gente conocer a Jesús. Y la última cosa, debemos anticipar oposición. Debemos anticipar oposición. Versículo 19 del capítulo 14 dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía. Tenemos que recordar, estamos hablando de una ciudad completamente pagana. Y estaban escuchando la palabra de Dios, vieron ese milagro, no ofrecieron los sacrificios porque Pablo y Bernabé han dicho esto sobre Dios Todopoderoso y la lluvia y todo esto. Entonces no ofrecieron esos sacrificios, pero ahora vemos otra cosa. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconia. Del capítulo 13, los judíos que estaban en esa zona, que persuadieron a la multitud. Y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Los religiosos que no querían escuchar, que no querían recibir el mensaje de la gracia de Dios en Iconio, y Antioquía de Pisidia, vinieron a esa ciudad pagana para impedirles escuchar y recibir el mensaje que estaba predicando Pablo y Bernabé. Cuando empezamos a tratar con los ídolos, no importa si son los ídolos de madera, de metales preciosos o piedras, lo que sea, o pueden ser ídolos del corazón, porque estamos hablando de judíos que tuvieron los ídolos del corazón, que ellos estaban en su trono, en su corazón, no Dios, que estaban con su propia justicia en vez de la justicia de Jesús. Cuando empezamos a tocar los ídolos de los corazones de la gente, debemos anticipar oposición. La oposición en este caso no vino de los paganos de esa ciudad, sino de las personas religiosas de Antioquía y Iconio. Pero dentro de la oposición y el maltrato que Pablo recibió, porque fue apedreado y dejado fuera de la ciudad pensando que estaba muerto, ¿qué fue su reacción? Es lo que vemos en versículo 20 a 21, a mí me encanta. Pero rodeándole los discípulos, y es muy interesante que solamente Pablo fue apedreado, no a Bernabé y los otros que estaban con él. Pero rodeándole los discípulos, se levantó. Pablo se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Tenemos que entender una cosa. Pablo se levantó bueno, no de la muerte, pero de un estado bastante mal, ¿no? Debe estar en el quirófano en vez de en el campo. Levantó y con ellos volvió a la ciudad donde fue sacado. Y el día siguiente hizo un viaje de más o menos, estamos hablando de unos 20 kilómetros, andando después de ser apedreado. Este hombre fuerte, ¿no? Versículo 21. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad de Derbe y de hacer muchos discípulos, mira esto, volvieron a Listra, donde fue apedreado, pero no solamente ahí, a Iconio, la ciudad donde salieron los judíos para atacar a Pablo en Listra, y también a Antioquía, donde también los judíos salieron de ahí cogiendo muchísima gente para ir a Listra, para manipular la gente ahí, para obstaculizarles, para que no puedan escuchar y recibir el mensaje. Lo que me encanta de Pablo es que Pablo siguió ministrando. Aunque había oposición, aunque la gente de vez en cuando no quería escuchar su mensaje, pero había gente en cada ciudad que sí recibieron las buenas nuevas del Evangelio. Incluso volvió a Listra, donde fue apedreado, y también a Iconia, Antioquía,
Y luego vemos que Pablo y Bernabé, hasta el final del capítulo, no solamente visitaron esas ciudades ahí, sino que visitaron cada ciudad donde empezaron una iglesia, donde predican el Evangelio para buscar ancianos entre los hermanos, para que ellos puedan ser guiados por hombres preparados para ministrar y también para animarles para seguir adelante con Dios. El ministerio sigue aunque pasamos mal. ¿Sabe lo que pasa? Dios no mide nuestro ministerio según nuestra eficacia, la gente que han escuchado, sino según nuestra fidelidad. Dios no mide a nuestro ministerio personal o como una iglesia según nuestra eficacia en predicar el Evangelio, sino según nuestra fidelidad. Lo que sabemos de Pablo, que predicó muchísimos mensajes, entró en muchas ciudades que no querían escuchar, pero también predicó en algunas ciudades que recibieron el mensaje. Pero lo que es importante es que siguió predicando, que siguió mostrando el amor de Dios a través de su vida, predicando la verdad. Lo que Dios quiere de nosotros es que aunque anticipamos oposición, seguimos fieles. 1 Corintios 4:2 dice: ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Dios nos has dado esa historia, no solamente la historia, la verdad de la persona de Jesús, en que debemos ser fieles en predicarlo, repartirlo, compartirlo con los demás. Según Timoteo 2:1-3 dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y me encanta ese versículo. Tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Cuando hablamos de sufrir penalidades y ser como un buen soldado de Jesucristo, esto implica que vamos a pasar mal, ¿no? Como hemos hablado la semana pasada, que debemos perseverar. Debemos perseverar, aunque estamos como Pablo, apedreado. ¿Alguien ha sido apedreado una vez? Yo no. Pues entonces no hemos sufrido como Pablo, pero Pablo siguió. Nosotros debemos seguir fieles. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra postura hacia este mundo? Pues debemos ayudar a los que sufren en lugar de juzgar a los pecadores. Tiene que no solamente escuchar del amor de Dios, sino que tiene que sentir el amor de Dios. Debemos vivir una vida y predicar un mensaje que deja a la gente desear creer en el Evangelio. Debemos construir puentes en vez de las barreras. Nosotros podemos, sin querer, y a veces queriendo, pero a veces podemos hacer sin querer, poner obstáculos al Evangelio, por nuestra forma de actuar, por nuestra forma de reaccionar a la gente, por nuestra forma de hablar con la gente. Debemos tener mucho cuidado, predicar el Evangelio puro y duro, pero también amar a los demás, incluso cuando quieren hacer algo que es completamente en contra de la Biblia. Debemos decir: mira, eso es lo que dice Dios y es lo que estás haciendo. Entiendo que no sabes esas cosas, pero es el Dios Todopoderoso que te ha dado esto. No debes alabar a otro, porque es Dios que te ha dado esto. Tu reacción debe ser según el Evangelio.
Y también debemos anticipar la oposición. Si tú estás aquí y realmente tienes algún conocimiento sobre Dios y Jesús, está bien. Pero ¿sabes una cosa? Dios quiere mucho más que tú conoces algo de Él. Él quiere que conoces a Él, que tienes una relación con Él. Una relación íntima en que tú realmente puedes acercarte a Él con tus defectos, con tus fallos, con todo lo que hay que es mal en tu vida y realmente saber que Él te perdona y que te ha perdonado en la cruz de Jesús. Él quiere tener una relación tan íntima contigo para que tú puedas realmente no solamente saber de su amor y su compasión, leer sobre su amor y su compasión, sino que su amor y su compasión es algo activo en tu vida, que realmente sientes esto. Y la única forma de hacer esto no es a través de hacer ritos, no es a través de hacer buenas obras, aunque las buenas obras son buenas, obviamente. Pero ¿sabes lo que pasa? Todo lo que podemos hacer para intentar lograr esa relación no es suficiente. La única cosa suficiente para darnos esa relación o darnos entrada en esa relación es el sacrificio de su Hijo unigénito Jesús. Y si tú eres un creyente, ¿cómo estás en tu vida cristiana? ¿Cómo es tu postura hacia los demás? ¿Estás frustrado con ellos, enfadado, diciendo, ¿por qué no pueden verlo? ¿Discutiendo cada vez con ellos? ¿Juzgándoles por su pecado? ¿O estás realmente predicando la verdad y mostrando el amor y compasión de Jesús, de Dios hacia ellos? Si nosotros preguntamos a los familiares que tienes, ¿qué piensas de Dios a través de esa persona en tu vida? ¿Qué diría? ¿Qué van a decir a nosotros? Que Dios es un Dios todopoderoso que no tiene ningún amor ni compasión por los demás. O que realmente pueden hablar de Dios de una forma preciosa. Porque no solamente estás predicando la verdad, sino que estás mostrando la verdad. Vamos a ver obstáculos para ellos, para que ellos puedan encontrar a Jesús en su vida. O vamos a ver puentes construidas para que ellos puedan cruzar de sus vanidades, sus pensamientos, sus idolatrías, para creer en el Dios Todopoderoso. Nosotros debemos tener una postura bíblica. Si no es así, debemos arreglarlo. La única forma de arreglarlo es saber lo que Dios quiere. Aplicar lo que hemos leído hoy, aplicar lo que sabemos de Dios a través de su palabra, aplicarlo en nuestras vidas, dejarlo realmente renovar nuestras vidas y dejar el Espíritu Santo guiarnos en cada paso. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por ese día.